En los videos anteriores habíamos llegado hasta cómo mandar un dato por el método POST a una base de datos en MySQL. Entonces, en ese orden, ahora vamos a configurar, eh, vamos a hacer un programa para poder manejar el MAX 6675 y leer la temperatura con un termopar tipo K y mandarla a esa base de datos. Entonces, una descripción muy rápida es que nos da una resolución de 12 bits. Ajá. Que es compatible con una comunicación SPI y solamente se le puede leer datos. Ajá. Tiene una eh, resolución de 0.25 grados Celsius. Ajá. En teoría se podría medir hasta 1024. Bueno, 1023.75. Y con los 8 bits menos significativos hasta 700 grados Celsius. Entonces, se aplica en la industria, en diferentes dispositivos, hornos, por ejemplo, ajá, aquí en marmitas, no sé, en aire acondicionado, calor y ventilación, ¿no? Una aplicación típica, aquí ponen un 68HC11, que es un microcontrolador que en aquella época utilizaba Motorola, que después se cambió a otras compañías, Freescale y NXP ahora. Ajá, entonces tenemos una señal de serial de salida, serial output, una señal de reloj y un chip selector. Ajá. Ya hice yo un dibujo para ver cómo se va a conectar al ESP32, en este caso el node MCU. Entonces tenemos que la señal de comunicación serial va al GPIO 12. Ajá. La señal del reloj la vamos a obtener del GPIO 14 y la señal del chip selector o para seleccionar el chip va a ser en el GPIO 15. Uh-huh. Podríamos conectar también el MAX a los 3.3 y a GND. El MAX trabaja, empieza a funcionar desde los 3 volts y funciona hasta los 5. Yo lo conecté a 5 volts, pero ustedes pueden elegir no solamente los 3, sino también los 5, ¿no? Entonces sería la forma en que lo conectarían. Una cosa importante cuando se conecta aquí es que hay que tener en cuenta el color de las terminales del termopar. Ajá. Por ejemplo, algunos vienen en color amarillo y rojo. Si tienen uno de esos, el positivo, tengan mucho cuidado, es el amarillo y el negativo es el rojo. Ajá. Por ejemplo, en comparación con algunos que tienen una terminal azul y roja, en este caso el rojo es el positivo y el azul es el negativo. Esto es muy importante porque si lo conectan mal, pues no van a tener una medición, una medida correcta. Ajá. Ok. Entonces vamos a continuar. Pues aquí era lo que les decía, 12 bits, una resolución de 0.25 grados Celsius, compensación de la unión fría y un termopar tipo K. Nos da una conversión directa de un termopar tipo K, ¿no? Y también nos dice si se abrió el termopar o si falló. Las terminales y algunos datos rápidos puede trabajar desde menos 3 hasta 6 sin que le pase nada. No significa que si le vamos a poner un volt va a funcionar. La salida 500 mA de la salida serial puede trabajar de menos 2085 para almacenarse de menos 65 a 150 y para soldarse a 300 grados. Más parámetros. Ajá. Vamos a... Este es importante. Bueno, todos son importantes. Estoy haciendo hincapié en algunos que vamos a utilizar. Entonces, 4.3 MHz, que sería la frecuencia con la que podría trabajar el microcontrolador. Ok. La terminal 5 es la señal del reloj de entrada. O sea, ahí le vamos a mandar una señal de reloj. El SO es la Serial Data Output, o sea, salida de datos. Ajá. Serial. BCC, positivo. El chip select. Ajá. Dice que si lo ponemos en 0, habilitará la interfase. El NC no se conecta. Y bueno, aquí viene una descripción de lo que ya también habíamos leído. La conversión de la temperatura. 41 microvolts por grado Celsius. Ajá, y es la ecuación característica, ¿no?, que utiliza. Ajá.
la compensación, la digitalización, aquí muy rápidamente, dice que si toda la secuencia nos da ceros, quiere decir que la temperatura que está midiendo es 0 grados Celsius, y una secuencia de puros unos nos lee 1023.75. Es lo que habíamos dicho antes. Si son 12 bits, tenemos 4096 posibles combinaciones, pero estamos incluyendo el 0. Entonces, 4095, que sería el máximo valor que podríamos contar, si lo multiplicamos por 0.25, nos debe de dar este valor. Información para la aplicación. Esto es muy importante. Miren, por ejemplo, aquí dice que si forzamos el chip select a 0 y aplicamos una señal del reloj, podemos leer el resultado en el Serial Data Output, en el SO, en la terminal SO. Dice que cuando también forzamos abajo, detiene las conversiones, todos los procesos de conversión. Para iniciar una conversión nueva tenemos que ponerlo en high. Voy a regresarme un poquito aquí al programa, adelantándome. Voy a ver si lo puedo poner aquí de este lado. Entonces en la función, por eso aquí en esta terminal estoy poniéndolo low, haciendo lo que nos está pidiendo, pues aquí, ¿no? Para empezar, mandarle la señal de reloj y hacer una medición. Aquí está. Esperamos un tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos cierto tiempo para poder medir. De hecho aquí dice, ¿no? Complete Serial Interface Read requires 16 ciclos de reloj. O sea que requiere 16 ciclos del reloj para poder leer los datos. Y tenemos los datos, aquí ya los dejamos en el buffer. Y aquí los imprimo en hexadecimal. Todavía no imprimo aquí el dato de temperatura. Y luego dice que para iniciar otra conversión ponga el chip select en high, que es esta parte. Y luego nos da una descripción de los 16 bits que se leen en Falling 8. Ok, este también lo voy a hacer referencia en el programa porque también lo tenemos que configurar aquí. Entonces, cuando configuramos el modo, lo debemos de configurar en 0. ¿Para qué? Para que esté CPOL igual con 0 y CPHA en 0, para que pues lea en el Falling Edge. Ya empezando a explicar un poquito el programa. Ahorita regresamos a esta parte. Ok. Y dice que, a ver, nos quedamos aquí. El bit 15 es un bit que no vamos a utilizar. Voy a bajar para ver esa estructura. De hecho, aquí vemos los ciclos del reloj. El CS lo ponemos en 0. Aquí está el reloj. Y aquí están los datos que ya los estaríamos leyendo, ¿no? Este es el bit que no se va a utilizar. Los datos van a estar desde el 14 hasta el 3. En ese orden. Luego el termopar, si está bien, nos va a dar un 0. Si lo mide abierto, se da cuenta que está abierto, va a poner un 1. Entonces debemos de leer este bit para saber si está bien o mal el termopar. Y un ID para el MAX 6675 y luego un tri-state, ¿no? Un bit de tercer estado. Ok, eso es lo que nos dice aquí. Y aquí, bueno, nos dice otra vez lo que le estoy diciendo. Está normal y se va a 1 cuando está abierto. Algunas consideraciones del ruido y a grosso modo esto sería la hoja de datos. Yo les recomiendo que la lean con detenimiento. Siempre es bueno tener la información a la mano, ¿no? Lo voy a poner por aquí. Y ahora sí, vámonos al programa. Lo voy a poner por aquí. Si necesitamos alguna referencia de lo que hacemos en el programa, pues tenemos que utilizar el CPI Master Driver.
¿Por qué? Porque estamos utilizando el ESP32 como si fuera el maestro y como si fuera un esclavo el MAX 6675. Entonces definimos una variable de 16 bits no asignada y le ponemos 0. Luego para manejar el SPI, ahí está, y utilizamos esta estructura pues para definir por ejemplo el MOSI. ¿Cuál es el MOSI? Que es Master Output Slave Input. El MISO no lo vamos a utilizar porque el MAX 6675 no manda datos, por eso lo tenemos, por eso lo quité aquí arriba. Finalmente no se usa, entonces solamente el maestro recibe datos y el slave manda datos. Entonces nada más el MOSI, y ya lo teníamos conectado el pin a la terminal 12, el clock al 14 como lo hemos dicho, y el chip select al 15. Ok, entonces aquí en esa parte pues es lo que hacemos. Le decimos que el MISO es el tal terminal, también la del reloj tal terminal, y le decimos el tamaño. Estos no los utilizamos. Ok, luego también definimos cómo va a ser la comunicación. Entonces aquí está definido con 10 kHz. Puede ser hasta 4.2 MHz. El modo, que ya se los había explicado. Y aquí le ponemos el selector del chip, ¿no? El tamaño de la fila 3. Y pues sería como configurarlo. Después lo inicializamos. Entonces se dan cuenta, hace referencia a la estructura que ya habíamos llenado allá arriba. Entonces inicializa el bus SPI y luego utilizamos también la estructura que ya habíamos definido arriba para adjuntar el MAX 6675 al programa. Leemos la función que también está arriba. Aquí sí pongo %D para que nos dé ya la temperatura. Adentro de la función se hizo lo necesario para que ya nos diera la temperatura directo, y espero cada segundo, espero un segundo para hacer otra medición. Entonces se dan cuenta, sigue corriendo aquí el programa, y este dato, los que aparecen B02 o A8 y algo aquí, pues es el dato en hexadecimal, y ya el dato de la temperatura es 2175. Lo voy a compilar otra vez. No tenemos errores, lo voy a guardar en la tarjeta. Y vamos a abrir la terminal. Entonces, este dato está en hexadecimal. Es el raw data, el que estábamos imprimiendo arriba dentro de la función. Y este es el dato ya de la temperatura. Aquí, por ejemplo, 22.25. Aquí debería ir un punto, pero estoy mandando el dato así completo sin punto. 22.00 sería una temperatura de 22 grados. Voy a tocar el sensor para que modifiquemos esa temperatura y vean cómo empieza a subir. 21.75, 22, 22.75, 23.75 y así va subiendo. 24.75, 25, 26, 26, 25, 27.5 y así podría ir subiendo, ¿no? Entonces así es como funciona el programa. Después vamos a meter este mismo dato ya al post para que cada vez que tome una medida la envíe a la base de datos y podamos hacer lo que querramos ya en internet con ese dato. Pues sería todo por este ejercicio. Nos vemos la próxima.